Imagina un avión tan grande que podía llevar a más de 400 pasajeros, cruzar océanos sin parar y hacer que volar dejara de ser un lujo para convertirse en algo posible para millones de personas. Ese avión existió y fue el Boeing 747, el gigante que transformó el mundo en 1969. Pero, ¿cómo nació esta leyenda y qué la llevó a convertirse en un ícono de la aviación? En el año 1969, el mundo fue testigo de una creación que cambiaría para siempre la forma en que viajamos. Una máquina tan descomunal que parecía salida de una película de ciencia ficción. Era el Boeing 747, un avión tan grande que fue bautizado como la Reina de los Cielos. Antes de su llegada, volar era un lujo exclusivo para empresarios, políticos y las élites económicas. Pero el 747 abrió sus puertas a millones de personas, convirtiendo los cielos en un espacio accesible para familias, turistas y soñadores de todo el planeta. Su silueta inconfundible, con esa característica joroba sobre la cabina, se transformó en un símbolo de modernidad, progreso y, sobre todo, de la nueva era de la aviación masiva. Sin embargo, detrás de este gigante de los aires, hay una historia llena de ambiciones, riesgos, innovaciones y hasta momentos críticos que podrían haber terminado en desastre. Hoy, vamos a descubrir juntos cómo nació este titán, cómo marcó el siglo XX y cuál fue su verdadero legado. Para entender el impacto del Boeing 747, debemos viajar al contexto de los años 60. Era la época de la Guerra Fría, de la carrera espacial y de la explosión del consumo global. Las aerolíneas buscaban ofrecer más asientos y vuelos intercontinentales, mientras que la sociedad soñaba con cruzar océanos en cuestión de horas. Hasta ese momento, los aviones más comunes eran estrechos, con un solo pasillo y con capacidades reducidas. Pan American Airways, una de las aerolíneas más influyentes del mundo, fue la que presionó a Boeing para crear algo radicalmente distinto. Un avión de fuselaje ancho, capaz de transportar el doble de pasajeros, más rápido y con mayor autonomía. Juan Trippe, presidente de Pan Am, estaba convencido de que el futuro del transporte dependía de llevar a miles de personas a bordo de una misma aeronave. Fue así como Boeing aceptó el reto de construir un avión que muchos consideraban imposible. El desafío era monumental. Para empezar, Boeing necesitaba un motor tan potente que pudiera levantar semejante mole de metal. General Electric y Pratt Whitney compitieron, pero fue este último fabricante quien desarrolló el motor JT9, diseñado específicamente para el 747. Era una hazaña de ingeniería, un propulsor gigantesco que nunca antes se había probado en un avión comercial de ese tamaño. Además, Boeing tuvo que construir una nueva planta de ensamblaje en Everett, Washington, porque ninguna fábrica existente podía albergar la producción de semejante coloso. Ese edificio sigue siendo hasta hoy una de las estructuras más grandes del mundo en volumen. Los ingenieros se enfrentaban a cálculos inéditos, rediseñando alas, trenes de aterrizaje y sistemas de cabina. Incluso hubo dudas sobre si los aeropuertos estaban listos para recibirlo. Las pistas parecían demasiado cortas, los hangares demasiado pequeños y las torres de control incapaces de manejar su presencia. En 1969, tras años de trabajo frenético, el Boeing 747 realizó su primer vuelo de prueba. Era un espectáculo imponente. Un avión de 70 metros de largo, con alas extendidas que cubrían más de 60 metros y una capacidad para más de 400 pasajeros. La característica más icónica fue su joroba en la parte frontal, donde se ubicaba una pequeña segunda cubierta, inicialmente pensada como un salón de lujo. Muchos creyeron que este diseño era una excentricidad, pero con el tiempo se convirtió en el sello distintivo del 747. Lo que pocos saben es que Boeing, en aquel entonces, ni siquiera estaba seguro de que el 747 tuviera éxito. Se pensaba que sería un modelo de transición hasta la llegada de los supersónicos, como el Concorde. Sin embargo, la historia demostraría lo contrario. El 747 no solo conquistó el mercado,
sino que se transformó en el verdadero rey de los cielos durante décadas. El impacto del 747 en la sociedad fue inmediato. De repente, volar dejó de ser un privilegio para convertirse en una experiencia más accesible. Millones de personas que jamás habían soñado con cruzar un océano pudieron hacerlo gracias a su capacidad de transportar grandes cantidades de pasajeros a un precio más bajo por asiento. Este avión permitió la expansión del turismo internacional, uniendo continentes y culturas. Familias enteras pudieron visitar a sus seres queridos en otros países. Los estudiantes comenzaron a viajar al extranjero y los negocios globales se aceleraron. El 747 no era solo un avión. Era un símbolo de la globalización naciente, de un planeta que comenzaba a sentirse más pequeño, más conectado. De hecho, muchos lo recuerdan como la máquina que democratizó los cielos, acercando a millones de personas a destinos que antes parecían inalcanzables. El Boeing 747, conocido popularmente como el Jumbo Jet, no solo cambió la manera en que viajamos, sino que también redefinió toda la industria de la aviación. Antes de su llegada en 1969, volar era un lujo reservado para una élite privilegiada, con asientos reducidos, precios altísimos y una experiencia limitada a pocos. Pero con la visión audaz de Juan Trippe, presidente de Pan Am, y la genialidad de Joe Sutter, ingeniero jefe de Boeing, nació un avión tan revolucionario que literalmente abrió los cielos a las masas. Era enorme, con su inconfundible joroba en la parte superior y una capacidad para más de 400 pasajeros, algo que parecía imposible en aquel tiempo. El 747 no solo prometía espacio y comodidad, también trajo la democratización de los viajes internacionales, permitiendo que por primera vez miles de personas comunes pudieran soñar con cruzar océanos. La historia del Boeing 747 comienza en un momento crítico para la aviación comercial. A finales de los años 60, el mundo estaba cambiando. Los viajes internacionales se volvían cada vez más deseados, pero aún eran inalcanzables para la mayoría. Pan Am, una de las aerolíneas más visionarias del siglo XX, presionaba a Boeing para construir un avión que duplicara la capacidad de los modelos existentes. El reto parecía descomunal. ¿Cómo lograr que una máquina tan colosal pudiera volar largas distancias, transportar cientos de pasajeros y al mismo tiempo mantener los costos accesibles? Fue ahí cuando apareció Joe Sutter, el ingeniero que más tarde sería llamado el padre del 747. Con un equipo de más de 500 personas, trabajó contrarreloj en lo que muchos llamaban un proyecto imposible. El resultado fue un avión de 70 metros de largo, con alas gigantescas y motores que jamás habían sido probados en un modelo comercial. El 747 no era simplemente un avión más, era una declaración de poderío tecnológico. Su icónico joroba, en la parte superior, pensada inicialmente como un espacio para carga, o incluso para convertirlo en un avión de transporte militar, se transformó en símbolo de lujo y exclusividad. Allí, las aerolíneas instalaron bares, salones y hasta pianos, creando una experiencia de vuelo que parecía sacada de una película futurista. Pero lo que realmente lo convirtió en un gigante fue su capacidad. Podía transportar más de 400 pasajeros, casi el doble de lo que cualquier avión ofrecía en ese entonces. Con este avance, por primera vez, millones de personas comunes pudieron soñar con cruzar océanos y conocer destinos antes reservados a los más ricos. El 747 democratizó los cielos, redujo los precios de los boletos y unió continentes de una manera jamás vista. Fue, sin exagerar, el avión que transformó los viajes en masa. Con el paso de los años, el Boeing 747 se convirtió en la reina indiscutible de los cielos. Desde su primer vuelo comercial en 1970 con la aerolínea Pan Am, su imponente silueta se volvió un icono reconocible en cada aeropuerto del mundo. Las aerolíneas lo adoptaron no solo por su capacidad, sino también porque representaba prestigio. Volar en un 747 era sinónimo de modernidad y grandeza. Durante las décadas de los 70 y 80, fue el vehículo de los sueños globales. Llevaba turistas a Europa, Asia
y América como nunca antes en la historia. Además, no se limitó al transporte de pasajeros. Su versión de carga transformó el comercio internacional al permitir enviar grandes volúmenes de productos a miles de kilómetros en pocas horas. El 747 abrió las puertas a una economía verdaderamente globalizada. Era la prueba tangible de que el mundo estaba más conectado que nunca, y que los viajes sí, con el paso de los años, el Boeing 747 se convirtió en la reina indiscutible de los cielos. Desde su primer vuelo comercial, en 1970 con la aerolínea Pan Am, su imponente silueta se volvió un ícono reconocible en cada aeropuerto del mundo. Las aerolíneas lo adoptaron no solo por su capacidad, sino también porque representaba prestigio. Volar en un 747 era sinónimo de modernidad y grandeza. Durante las décadas de los 70 y 80, fue el vehículo de los sueños globales. Llevaba turistas a Europa, Asia y América como nunca antes en la historia. Además, no se limitó al transporte de pasajeros. Su versión de carga transformó el comercio internacional, al permitir enviar grandes volúmenes de productos a miles de kilómetros en pocas horas. El 747 abrió las puertas a una economía verdaderamente globalizada. Era la prueba tangible de que el mundo estaba más conectado que nunca y que los viajes ya no serían un lujo, sino una realidad al alcance de millones. Antes de despedirnos, piensa en esto. Cada vez que subes a un avión, estás siguiendo los pasos de gigantes como el Boeing 747, que transformó la forma en que el mundo viaja. Si alguna vez has soñado con volar hacia nuevos horizontes, conocer culturas lejanas o simplemente maravillarte con la ingeniería humana, este avión te recuerda que lo imposible puede hacerse realidad. Así que, si te fascinó esta historia y quieres descubrir más sobre máquinas que cambiaron nuestra historia, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes. Y cuéntanos en los comentarios. Si pudieras viajar en el primer vuelo del 747, ¿a dónde irías y por qué? Tu historia puede inspirar a otros a soñar igual que lo hicieron los creadores de este gigante del aire.